Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Qué alegría tenerlos y tenerlas aquí una vez más. Hoy, como ya saben, vamos a sumergirnos en el vibrante universo de las telenovelas turcas, un mundo lleno de pasión, intriga y, por supuesto, mucho cotilleo. Y el tema que nos ocupa hoy es uno que, créanme, ha dado mucho que hablar, la reacción de Can Yaman ante una pregunta que hizo temblar los cimientos del fandom, una pregunta que lo dejó por un instante sin palabras. Sí, amigos y amigas, vamos a desmenuzar el misterio que rodea la relación, o la no relación, entre Can Yaman y Demet Özdemir. Si son fans de Erkenci Kuş y quién no lo es, o simplemente sienten curiosidad por la vida de estas estrellas, han llegado al lugar perfecto. Pero antes de zambullirnos de lleno en este apasionante tema, quiero recordarles algo muy importante: suscríbanse al canal. No se olviden de darle al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Así no se perderán ni un solo detalle sobre Can, Demet, y todas las sorpresas que les tenemos preparadas. Además, déjenme sus comentarios, sus opiniones, sus teorías. Me encanta leerlos. Ahora sí, arrancamos con el plato fuerte. ¿Recuerdan cuando Erkenci Kuş estaba en su momento de mayor apogeo? Eran tiempos de locura. La serie era un fenómeno, las redes sociales hervían, y la química entre Can Yaman y Demet Özdemir era simplemente innegable, ¿verdad? La historia de Sanem y Can, que interpretaban en la pantalla, nos enganchó a todos y a todas. La conexión que se veía en la pantalla, la complicidad, la intensidad, era algo mágico. Y como era de esperar, las especulaciones no tardaron en llegar. ¿Eran solo compañeros de trabajo que interpretaban a la perfección sus papeles, o había algo más, algo que traspasaba la barrera de la ficción? Esa era la gran pregunta que rondaba por la mente de todos. Los medios, los fans, los paparazzi, todos buscaban una señal, un indicio, cualquier cosa que confirmara o negara los rumores de romance. Y en medio de toda esta expectación, en medio de este fervor, llegó la pregunta que nos interesa, la pregunta que, sin lugar a dudas, sorprendió a Can Yaman. No les voy a dar más suspense, aunque sé que les encanta, les diré directamente. La pregunta, formulada por un periodista audaz, fue algo así como: Can, ¿es Demet Özdemir la mujer de tu vida? Imaginen la situación. Una pregunta directa, sin rodeos, frente a las cámaras, con las miradas de millones de personas clavadas en él, esperando ansiosamente una respuesta. La presión debía ser enorme, casi palpable. El ambiente, sin duda, estaba cargado de tensión. Ahora, vamos a analizar la reacción de Can. ¿Cómo respondió ante esta pregunta que podía cambiar el rumbo de su vida personal y profesional? ¿Qué dijo? En este tipo de situaciones, la reacción de una persona es crucial. Puede revelar mucho más que las propias palabras. Según lo que he investigado y basado en los vídeos y entrevistas disponibles, Can, en un primer momento, se mostró visiblemente sorprendido. Era obvio. Nadie espera que le hagan una pregunta tan directa, tan personal, de sopetón. Su rostro cambió, su expresión se transformó. Se quedó en silencio durante unos instantes, como procesando la pregunta, como si estuviera sopesando cada palabra, cada consecuencia. Su mirada, esa mirada intensa y cautivadora que tanto nos gusta, a veces, habla más que 1000 palabras. En ese momento pude notar una ligera sonrisa, casi como si se estuviera divirtiendo con la situación, como si la presión y el morbo no le fueran ajenos. Pero a la vez se podía apreciar una cierta seriedad, una prudencia, una cautela que denotaba la magnitud de la situación. Era consciente de que su respuesta iba a ser analizada al detalle, diseccionada por el público y por los medios de comunicación. Luego llegó la respuesta. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, donde el análisis se vuelve crucial. Can, con su estilo característico, con esa personalidad que lo distingue, no esquivó la pregunta por completo. No dijo un tajante no, que habría cerrado la puerta a cualquier rumor, ni tampoco un rotundo sí, que habría desatado la locura. Optó por una respuesta diplomática, una respuesta medida, pero a la vez, muy reveladora, con la que intentó salir airoso de la situación. Expresó en esencia algo como: Demet es una gran compañera, una persona increíble, y estoy muy contento de haber trabajado con ella. Claro, la diplomacia en estado puro. La típica respuesta de alguien que no quiere comprometerse, que no quiere desilusionar a nadie, que intenta mantener una imagen impecable ante el ojo público. Pero ojo, esa respuesta aparentemente simple, dice mucho más de lo que parece a simple vista.
Analicemos esta respuesta por partes, como si estuviéramos diseccionando un rompecabezas. Primero, Demet es una gran compañera. Esta afirmación es una realidad, una verdad irrefutable. Durante el rodaje de la serie, se podía notar la buena química entre ellos, la complicidad, la buena relación laboral. Esta frase es una forma de reconocer el buen trabajo de Demet, de valorar su profesionalismo y su talento, y al mismo tiempo, de evitar cualquier malentendido, cualquier especulación que pudiera dañar su imagen o la de la serie. Segundo, una persona increíble. Aquí Khan elogia a Demet como persona, destaca sus cualidades humanas, su personalidad. Es un cumplido general, una frase amable, pero que no se adentra en detalles románticos, en sentimientos profundos. Es una forma de mostrar respeto, de alabar sus virtudes sin comprometerse emocionalmente. Y tercero, estoy muy contento de haber trabajado con ella. Esta frase enfatiza el ámbito profesional, el contexto laboral. Demuestra gratitud por la experiencia de haber trabajado juntos, por el éxito de la serie, pero no confirma ni niega nada sobre una posible relación sentimental. Es una forma de dejar claro que lo que les une es el trabajo, la profesión, y no necesariamente el amor. Pero, ¿qué nos revela esta respuesta en su conjunto? ¿Qué podemos deducir de ella? Para mí esta respuesta demuestra por encima de todo cautela y respeto. Cautela porque Khan no quiere confirmar nada que pueda ser malinterpretado, que pueda alimentar falsas expectativas, que pueda poner en peligro su privacidad. Respeto por Demet, por su profesionalismo, por su intimidad, y por la situación en general. No quiere ponerla en un aprieto, no quiere incomodarla, ni tampoco quiere crear falsas ilusiones entre los fans, que ya estaban soñando con un romance entre ellos. Es la respuesta de alguien que es consciente de la expectación que hay alrededor de ellos, de la atención mediática que generan, y que sabe que cada palabra que pronuncie será analizada y juzgada. Es la respuesta de un hombre maduro consciente de su responsabilidad, que sabe manejar la situación con inteligencia y prudencia. Ahora, es importante recordar que en ese momento, la fama de Khan Yaman estaba en auge. Era el ídolo del momento, el protagonista de la serie más vista, un fenómeno social. Cualquier cosa que dijera o hiciera, iba a ser noticia, iba a copar titulares, a generar controversia. Tenía que ser extremadamente cuidadoso con sus palabras, con sus gestos, con la forma en que se comunicaba con los medios y con sus fans. No podía permitirse errores ni crear falsas expectativas, ni caer en polémicas innecesarias. Su imagen pública era su activo más valioso, y tenía que protegerla a toda costa. La pregunta y la respuesta de Khan, como era de esperar, generaron una oleada de reacciones, un torbellino de emociones y especulaciones. Los fans, como siempre, se dividieron. Algunos, los más románticos y soñadores, se emocionaron, se ilusionaron, pensando que había una posibilidad de romance, que Cupido había hecho de las suyas. Otros, los más cautos y realistas, se mantuvieron escépticos, con los pies en la tierra, conscientes de que la vida de los famosos no es siempre lo que parece en la pantalla. Los medios, por su parte, aprovecharon la situación para seguir alimentando los rumores, para crear titulares sensacionalistas y para mantener el interés del público. Se publicaron noticias, se hicieron especulaciones, se analizaron cada gesto, cada mirada, y la historia continuó generando interés y debate. Los programas de televisión dedicaron horas a analizar la respuesta de Khan, a debatir sobre el tema, a buscar pistas que confirmaran o negaran el supuesto romance. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de teorías, de montajes y de vídeos que analizaban al detalle la relación entre los dos actores. Después de esa pregunta y de esa respuesta, la vida de Khan y Demet siguió su curso, cada uno por su lado, cada uno siguiendo sus sueños y proyectos. Ambos siguieron con sus carreras profesionales, protagonizando nuevas series, participando en nuevos proyectos cinematográficos, viajando por el mundo y conquistando nuevos éxitos. Hubo otros rumores, otras noticias, otras preguntas, pero la que marcó la pauta, la que generó más expectación, la que se convirtió en un hito en la historia del fandom, fue sin duda esa pregunta en particular. Es importante destacar, y no me cansaré de repetirlo, que al final, lo que importa es la felicidad de cada uno. Khan Yaman y Demet Özdemir son dos grandes profesionales, dos actores talentosos, y cada uno tiene derecho a ser feliz y a vivir su vida como le plazca, sin presiones, sin juicios, sin especulaciones. Y por supuesto, como fans, lo que podemos hacer es respetar sus decisiones, apoyar sus carreras profesionales, y celebrar sus éxitos, sin invadir su privacidad ni crear falsas expectativas.
La admiración y el cariño no deben estar reñidos con el respeto y la prudencia. Volviendo a la reacción de Khan, creo que demostró madurez, profesionalismo e inteligencia emocional. Supo manejar la situación con maestría, con elegancia, y supo responder a la pregunta de forma adecuada, sin comprometerse, sin crear falsas expectativas y sin dañar su imagen. En el mundo de la fama, donde todo se magnifica, donde cada palabra es analizada y juzgada, esto es algo muy importante, un rasgo que denota inteligencia y equilibrio. Y creo que en general, lo hizo bastante bien, demostrando que además de ser un actor talentoso, es una persona inteligente y con los pies en la tierra. Además de analizar la reacción de Khan, también es interesante echar un vistazo a la forma en que Demet Özdemir manejó la situación. ¿Cómo reaccionó ella ante los rumores y las especulaciones? ¿Qué dijo? Aunque la pregunta directa fue para Khan, la opinión de Demet también era importante, y su postura también reveló mucho sobre su personalidad y su forma de ser. Generalmente Demet, al igual que Khan, ha mostrado ser una persona reservada con su vida privada. No suele dar muchas declaraciones sobre sus relaciones, ni sobre su vida personal. Prefiere centrarse en su trabajo o en su carrera profesional, y en los proyectos que tiene entre manos. Esto es algo muy respetable, una actitud que demuestra profesionalismo y seriedad. Es evidente que prefiere que se hable de su trabajo, de sus logros, y no de su vida sentimental. En este contexto, Demet siempre ha hablado con cariño y respeto de Khan, destacando su profesionalismo, su talento, su compañerismo y su buen hacer. Pero al mismo tiempo no ha confirmado, ni negado, ningún tipo de relación sentimental. Ha mantenido la misma postura que Khan, mostrando respeto, cautela y prudencia. Ha sabido mantener la distancia necesaria para no alimentar los rumores y no crear falsas expectativas. Ha demostrado ser una mujer inteligente y con los pies en la tierra, que sabe separar su vida profesional de su vida personal. Es evidente que ambos actores, Khan y Demet, han sabido manejar la situación con madurez, profesionalismo y elegancia. Han evitado entrar en polémicas, han sabido separar su vida profesional de su vida personal, y han mantenido una postura respetuosa y prudente. Esto es algo admirable que demuestra que además de ser grandes artistas, son personas inteligentes y conscientes de su responsabilidad. Y ahora, para concluir con este tema tan interesante, me gustaría resumir los puntos clave que hemos discutido. Primero, analizamos la famosa pregunta que sorprendió a Khan Yaman: ¿es Demet Özdemir la mujer de tu vida? Luego analizamos la reacción de Khan, quien respondió con cautela, diplomacia y madurez. Vimos que demostró profesionalismo, evitando comprometerse y creando falsas expectativas. También mencionamos la postura de Demet Özdemir, que ha sido similar, mostrando respeto, cautela y prudencia. Analizamos la importancia de la fama, las presiones que conlleva, y cómo ambos actores supieron manejar la situación. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, y en especial en el de las telenovelas, los rumores y las especulaciones son muy comunes, inevitables. Los fans, como es natural, se ilusionan, se emocionan, y quieren saber más sobre la vida de sus ídolos. Pero es fundamental respetar su privacidad, su derecho a decidir cómo quieren llevar sus vidas, y su derecho a no revelar detalles de su vida personal si así lo desean. La admiración y el cariño no deben estar reñidos con el respeto y la prudencia. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo, por haber dedicado su tiempo a escucharme y a analizar conmigo este tema tan apasionante. Espero que les haya gustado, y que hayan aprendido algo nuevo, que hayan reflexionado sobre la fama, sobre la privacidad, y sobre la responsabilidad de los personajes públicos. Y por supuesto quiero invitarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes sobre la reacción de Khan? ¿Creen que había algo más entre ellos, más allá de la amistad y la profesionalidad? ¿Cómo creen que manejaron la situación? ¿Están de acuerdo con mi análisis? Me encantaría leer sus opiniones. Compartan sus pensamientos, sus teorías, sus experiencias, todo lo que quieran. El debate está abierto. Y no se olviden, si les gustó este vídeo, denle un me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, con todos los fans de las telenovelas turcas, con todos los amantes del cotilleo y del misterio. Suscríbanse al canal para no perderse ningún contenido nuevo. Activen la campanita para recibir notificaciones de cada vídeo que subimos. Así no se perderán nada de nada. Gracias por estar aquí, por su apoyo, por su entusiasmo, y por formar parte de esta comunidad que crece día a día.
Nos vemos en el próximo vídeo con más temas apasionantes, con más análisis y con más sorpresas. Un abrazo gigante. Y hasta pronto. Y recuerden, la vida es una telenovela, así que a disfrutarla.